Ahí estamos. Ahí hemos comenzado a grabar la clase, se me había olvidado. Así que repetimos rápidamente, Dios en un principio, ¿cierto? Él se ama a sí mismo al máximo y Dios no es amor por el solo hecho de haber creado al ser humano, ¿no? Sino que la creación del ser humano obedece a algo diferente. Y lo dice 2:15 de Malaquías, que Dios creó al ser humano porque buscaba una descendencia. ¿Y por qué buscaba una descendencia? Porque tenía que venir su hijo a través de la descendencia de Abraham y de David. Por lo tanto, en este proceso de ir teniendo la visión teocéntrica, una mirada de parte de Dios, mirar desde arriba hacia abajo, en un ordenamiento cristológico de lo que nosotros estamos haciendo, o sea, todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos que está como disperso, hay que juntarlo en la persona de Cristo. Lo que Pablo dice, creo que en el capítulo 1 de Efesios, los versos 20 y siguientes, llamando a Jesús, que todas las cosas se han de reunir en él, en la kefalé, o sea, en la cabeza que es Cristo. Todo se ha de reunir, todo va a tener que tener su entendimiento en lo cristológico. Ahí todo tiene que ser ordenado. Entonces, preguntamos, ¿quién es Dios? Bueno, es el ser supremo, es autosuficiente, no necesita de nada para existir, existe por sí mismo y este Dios se ama a sí mismo más que a nadie. Entonces, esta mirada de la cual nosotros tenemos que librarnos es la mirada nada menos que tenemos que tener teocéntrica. Y aquí juegan dos factores. La mirada teocéntrica es la mirada de Dios y la mirada antropocéntrica es la mirada del hombre. Es como el hombre mira las cosas. Y la teocéntrica es como Dios mira las cosas. Por lo tanto, el evangelio antropocéntrico está basado en el humanismo. Y aprovechándose el humanismo de la Biblia, sugiere que Dios ama tanto al mundo que envía a su Hijo unigénito, implicando que Dios ama más al mundo que a sí mismo. Esta es la mirada antropocéntrica, tener la mirada de que Jesús viene por causa del hombre, como en primera instancia. Y esta visión coloca al ser humano en el centro y ve a Jesús con lástima, como un mero sacrificio para nuestra salvación. Yo no sé cuántos de ustedes miraron la película La Pasión de Cristo, ¿no? La Pasión de Cristo. Y la mayor parte de la gente que salía y la entrevistaban al ver esa película, salían tristes y compadeciéndose de Jesús, porque Jesús le pegaron, lo latigaron, etc. Y es todo lo contrario, esa es la mirada antropocéntrica, porque es Jesús quien se compadece de nosotros, por eso dio su vida, por eso vivió como vivió el sacrificio, la cruz, derramó su sangre, porque Él se compadeció de nosotros, no nosotros nos compadecemos de Él. Entonces, la mirada antropocéntrica hay que sacársela de la cabeza y tener una mirada teocéntrica del Evangelio. Ahora, la verdad bíblica es que Dios se ama a sí mismo primero. Y de ese amor que está en su ser, fluye hacia nosotros. Primero fluyó hacia su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Primero Dios amó a su Hijo. Y todos los que aman a su Hijo, Dios los ama. O sea, Dios, nosotros no somos amados directamente de Dios, sino a través de Jesús, que es el mediador. Y por eso la Biblia dice clarito que este es mi Hijo amado, ¿no? Dios singulariza a quien ama. Esto lo dice de Jesús, no lo dice de nadie más. ¿Y a quién ama más a Dios? Dios ama a todos los que aman a su Hijo. Por eso luego en
en la montaña de la transfiguración va a decir, después que desaparece Elías y Moisés y queda Jesús, dice, este es mi hijo, a él escuchad, ¿no? A él escuchad. Entonces, Dios no ama más al mundo que a sí mismo o a su hijo. Él se ama más a sí mismo. Y el error está en pensar que el sacrificio de Cristo significa que Dios valoró más al mundo que a sí mismo. Y ese error no lo podemos cometer. Dios se ama más a sí mismo que a cualquier otra cosa. Y que al amar a su hijo e identificar, singularizar el amor a su hijo, entonces Dios amó a su hijo y ama a todos aquellos que a su hijo ama. Así de simple. Ahora, la perspectiva divina del sacrificio, desde la perspectiva de Dios, eso es lo que estamos haciendo. La mirada teocéntrica, mirando desde Dios, mirando desde arriba hacia abajo. Dios es eterno. Para un ser eterno, 3 días de muerte son insignificantes, mientras que para nosotros representa todo. La muerte de Jesús significó autoridad. La muerte de cualquier ser humano es pérdida. Hay una diferencia entre la muerte de Jesús y la muerte de un ser humano. Por lo tanto, el sacrificio es temporal. Por solo 3 días de muerte, en la carne, Dios ofrece vida eterna para los hombres. Y la herida del talón, de la que nos habla Génesis 3:15, la muerte de Cristo es como una herida en el talón para Dios, no una pérdida total de su Hijo. O sea, decía la profecía, el protoevangelio, que la simiente de la mujer le pegará en la cabeza a la serpiente y que la serpiente morderá su talón. ¿Qué es lo que era morder el talón? El sacrificio, la cruz. Entonces, el talón, que usted de repente se pega en el talón, es insignificante si fuera otra parte del cuerpo, la cabeza, qué sé yo, que se dañara. Entonces, para Jesús fue insignificante, fue una herida en el talón, nada más. Y los pecadores sentenciados a muerte, todos nosotros, tienen una última oportunidad para ser salvos a través del camino encargado al Hijo. Eso significa que todos nosotros tenemos que venir a la cruz. Todos nosotros tenemos que venir a la cruz y reconocer que Jesús tomó el lugar nuestro, a eso se llama la sustitución. Jesús nos sustituyó, tú, yo y todos los seres humanos debíamos haber muerto en la cruz, pero el Hijo tomó nuestro lugar, tomó el lugar de cada uno de nosotros, pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Jesús toma ese lugar. ¿Y eso qué le significó? 3 días de muerte o 3 días que aguantó la respiración, insignificante, si lo miramos desde ese punto de vista. Ahora, las dimensiones son diferentes. El tiempo humano, los hombres tienen una vida corta y se desesperan viendo la obra de Dios avanzar lentamente. ¿Cuánto vive el hombre? Bueno, el Salmo 90 dice que está establecido para los hombres, ¿cierto? Que vivan 70 años y los más robustos 80. 70, 80. Y después del diluvio, los hombres vivirán 120. O sea, hay tres dimensiones de edad, hasta los 70, hasta los 80 y hasta los 120. Aún cuando son 70, 80, 120 años, no dejan de ser cortos. Desde el punto de vista de la línea de tiempo, 120 años, lo dice el mismo Salmo 90, es como la flor que sale y que el sol la quema y dura el puro día, o como la neblina, que una vez y luego deja de ser. Esa es la vida humana, es cortísima comparado con la eternidad. El tiempo divino para Dios, el tiempo transcurre de manera diferente. Lo que para nosotros es lento, para Él es rápido.
Y en esto se produce una incomprensión. Por estas diferentes dimensiones temporales, los hombres no entienden a Dios ni su plan. O sea, las diferencias de tiempo, recordemos que el tiempo humano se mide con el crono, o sea, con el reloj, y el tiempo de Dios llamado Cairo, el reloj no lo puede medir. Así que hay una línea de tiempo que es el Cairo, que es el tiempo de Dios, y una línea cronológica, lineal, que es el tiempo humano. Y hay una diferencia entre lo que pasa en el tiempo de Dios y lo que pasa en el tiempo humano. O sea, el tiempo de Dios va más rápido, es más fugaz en dimensión que el tiempo humano. Y el plan de Dios se ejecuta en el tiempo de Dios, no en el tiempo humano. Por eso algunos van pensando en el tiempo humano, en la línea humana del tiempo, diciendo, bueno, en el año tanto viene Jesús, y algunos lo han dicho y no ha venido nunca, y otros están proclamando que viene acá. ¿Por qué? Porque están midiendo el tiempo humano. Están marcando el tiempo humano ¿con qué? Con hechos visibles que están ocurriendo y que uno les va poniendo fecha y piensa que ya ocurrió esto, bueno, debía ocurrir esto otro, lo otro, en la línea humana. Pero el plan de Dios está diseñado en el tiempo divino. No nos equivoquemos, porque si no vamos a andar viendo fantasma en cualquier momento y apocalipsis en cualquier momento, porque estamos mirando la línea humana de los hechos y no la divina. Por eso hay que volver a la Biblia, a leer la Biblia. Ahora, el amor propio de Dios, esta es la base. Dios se ama a sí mismo. Es el amor supremo. Dios ama a su Hijo con el mismo amor que se ama a sí mismo. Y luego Dios ama a los hombres en segundo plano con el amor con que amó a su Hijo. ¿Se entiende, no? Dios se ama a sí mismo, por eso dice Dios es amor, es el amor supremo. Con ese amor supremo, Dios ama a su Hijo. Y con ese amor con que amó a su Hijo, nos ama a nosotros. Especialmente a los que amamos a su Hijo. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios que se ama a sí mismo. La razón para que ame a los hombres está en el amor con el cual Dios se ama a sí mismo. ¿Cómo dijo Jesús? Ama a tu Dios con todo tu ser y con todo tu corazón. Y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo mínimo. ¿Ah? Eso es lo mínimo que Jesús dijo con respecto a la ley y los profetas. ¿Ah? En esto se resumen todo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Esto es lo mismo que pide la ley, ni siquiera el Evangelio que pide. ¿No? La ley pide amar a Dios y amar al prójimo, como algo en el marco de la ley. En el marco del Evangelio va más allá del amor, ¿no? Va más allá del amor. En el marco del Evangelio es la encarnación, así como el Hijo se encarnó para salvar a nosotros, nosotros tenemos que encarnarnos también para salvar a los demás. Esa es la máxima del Evangelio. El amor es la máxima de la ley. Por lo tanto, el peligro del humanismo, lo que estábamos mirando, si ponemos el énfasis en el hombre, finalmente nos convertimos en humanistas, desviándonos del verdadero propósito divino. Dios nos amó, pero específicamente amó nuestro espíritu. Jesús se hizo carne y vino en una familia pobre para cargar nuestra pobreza. ¿Cuál es el propósito del sacrificio? Fue flagelado para llevar nuestra enfermedad y entregó su vida para salvarnos del pecado
experimentando la muerte para salvar nuestro espíritu. O sea, Jesús va a la cruz para salvar nuestro espíritu, no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a volver a la tierra y ahí va a quedar, pero nuestro espíritu se va a transformar, a glorificar, dice la Escritura, capítulo 15, 1 Corintios, hablando de la resurrección del cuerpo y los tipos de cuerpo, ¿cierto? Animal, qué sé yo, espiritual. Es nuestro espíritu el que está dentro de nosotros, del cual realmente somos. Eso es lo que nosotros somos, no lo de afuera. Lo de afuera se va desgastando, pero adentro de nuestro espíritu es el inmortal. Como lo dice el libro de Eclesiastés, que Dios ha puesto eternidad en nosotros. ¿Qué es la eternidad? El espíritu. El espíritu no va a morir, va a permanecer eternamente, con Dios o sin Él. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a quién ama Dios? El amor selectivo, Dios ama al espíritu de quien lo ama y salva a quien lo ama. Así de simple. Dios ama el espíritu de quien lo ama y salva a quien lo ama. Dios ama a los que le sirven, que creen y que realmente lo aman. En la Biblia está la palabra de Dios que se ama a sí mismo y revela este amor en su Hijo. Y la justicia divina, Dios constituyó la justicia, la cual es que Dios se ama a sí mismo porque Él es bueno y es verdad. Así que el valor del nombre de Dios. Ahora, el nombre es gloria. El nombre de Dios es la gloria de Dios. Toda la gloria está en el nombre de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, el templo, el tabernáculo, solo tenían un propósito. Segunda de Crónica, capítulo 6, ¿qué dice? La dedicación del templo de Salomón. Te hemos construido casa para guardar tu nombre. ¿Cuál era el objetivo del templo? Guardar el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios es la gloria de Dios. Ahora, Dios toma como tesoro a quienes honran su nombre y que reciben salvación eterna, por supuesto. Según Malaquías 3:16, Dios toma como especial tesoro a quienes temen su nombre y los amará como ama a su propio Hijo. El hombre está ligado al espíritu, al ser en sí. Por eso duele más que un golpe físico que blasfeme en nuestro nombre. Dios respeta su nombre y nos hizo conocer acerca del honor y la importancia de ese nombre. O sea, el nombre en el Antiguo Testamento era tan importante que ese nombre, el nombre verdadero de Dios, es revelado en el Nuevo Testamento. Y ustedes saben de quién dice la Biblia que recibió un nombre que es sobre todo un nombre. O sea, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a los 72 nombres de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento. El verdadero nombre de Dios ha sido revelado por sobre estos 72 nombres. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús está por sobre los otros 72 nombres que aparecen en el Antiguo Testamento, que estaba, cada uso de esos nombres va marcando una característica del verdadero Mesías que viene, ¿no? Cada nombre expresa una característica de la naturaleza de Dios y luego esos 72 nombres del Antiguo Testamento se conjugan en uno, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. O sea, el verdadero nombre de Dios es Jesús. Y es el nombre que todos nosotros tenemos que invocar. Todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Por lo tanto, vayan en mi nombre, hagan discípulos en mi nombre, echen fuera demonios en mi nombre, hablen en lengua en mi nombre, hagan prodigios, hagan señales en mi nombre, que es el verdadero nombre de Dios, Jesús. Ahora, la Biblia, que es palabra de Dios,
que nos está hablando del amor divino. Primero, amor a Dios. La Biblia contiene la palabra con la cual Dios se ama a sí mismo primero y en segundo plano ama a los hombres. Segundo, el amor teocéntrico. Si leemos la Biblia quitando a Dios, encontraríamos normas para amar a los hombres, pero su propósito principal es revelar el amor de Dios por sí mismo. O sea, si nosotros sacáramos, quitamos a Dios, nos quedarían un montón de normas morales, normas éticas. Y eso es lo que es la ley del Antiguo Testamento. Son normas morales, normas éticas, normas de comportamiento. Entonces, si nosotros sacamos a Dios, bueno, nos quedan un montón de normas morales y éticas. Pero encontramos normas para amar a los hombres porque hay un propósito de fondo, ¿no? El amor de Dios, el amor de Dios a sí mismo lo ha revelado a través de su Hijo. Dios se ama a sí mismo al máximo y cuando su Hijo se encarna viene, ese amor es traspasado sobre su Hijo. Y con ese amor es con que Jesús nos ama a nosotros, con el amor del Padre. Por lo tanto, la Biblia es para Dios, la iglesia es para Dios, el culto es para Dios, la fe es para Dios, se ora para Dios. Todo es para Dios. Todo tiene que ver con Dios. Yo me recuerdo hace muchos años cuando llegué a la iglesia que pastoreo hoy día, y eran varios abuelitos, y los abuelitos me decían, pastor, ¿cuándo nos va a hacer culto? Como si el culto fuera para los hermanos. ¿Cuándo nos va a hacer culto? Me sonaba muy, muy chistoso eso. Pero el culto es para Dios. Vamos al culto para adorar a Dios, no para pasarlo bien nosotros, para escuchar su palabra, para adorarlo, para exaltarlo, no para escucharnos nosotros, para escuchar montones de testimonios que cuentan las personas acerca de lo que ellos hicieron por Dios y no de lo que Dios hizo por ellos. Todo tiene que ver con Dios. Me gusta esa canción que estamos cantando últimamente. Todo tiene que ver con Jesús. No tiene que ver con nosotros. Cuando pensamos que tiene que ver con nosotros es la mirada antropocéntrica. Cuando decimos todo tiene que ver con Jesús es la mirada teocéntrica, o sea, la mirada de Dios. Es como Dios mira, ¿no? Ahora, fíjese la Trinidad y el amor divino. El Padre, Dios se ama a sí mismo. El Hijo, amado como Dios mismo. Y el Espíritu Santo testifica y preserva de este amor. Por lo tanto, Dios se ama a sí mismo y con el mismo amor con que se ama a sí mismo, ama a su Hijo. Porque es el ser igual a Dios, el Espíritu Santo testifica de este hecho, da garantía y lo preserva. Sin el testimonio del Espíritu Santo, Dios no podría preservar el amor con que se ama a sí mismo, ni tampoco podría amarse. Sin el testimonio del Espíritu Santo, Dios y su Hijo no tendrían ninguna relación. Si el Espíritu Santo no nos revelara todo esto, no se olviden que fue el que inspiró toda la Escritura, no tendríamos idea de esto. No tendríamos idea del amor intrínseco, ontológico que está en Dios, pues se ama a sí mismo al máximo, y que ese amor, el mismo amor, de la misma calidad, fue con el que amó a Dios, con que amó a su Hijo. Y con el mismo amor del Padre en su Hijo, Jesús nos amó a nosotros. Qué interesante, ¿no? Qué tremendo. Por eso el amor aquí humano no cabe. El amor erótico, el amor de pareja, ¿cierto? Estas cuatro palabritas que hablan de amor en el Nuevo Testamento, agape, que es el amor de Dios, filo, que es el amor de amigo, ero, que es el amor erótico, y fileo, que es el amor de amigos. Entonces Dios nos amó con el amor ágape o agape, agapetoi, amados.
Dios nos ha amado, agapetois, nos ha amado a todos nosotros en su Hijo. Es que el Padre no puede amar a nadie si no es a través de su Hijo, porque es el Hijo el que está manifestando y da a conocer el amor del Padre, ese amor intrínseco del ser de Dios, que cuando nos cubre, nos cubre ese amor, no es posible soportar tanto amor. Ahora fíjese la obra del Espíritu Santo. Primero es testigo divino. El Espíritu Santo viene para testificar a favor de Jesús y dar testimonio de la relación entre el Padre y el Hijo. Esto es interesante, ¿eh? Muy interesante. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Estoy escribiendo un ensayo sobre esto. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Si le preguntamos a Juan, él va a decir que la naturaleza del Espíritu Santo es venir para dar testimonio de Jesús. Si le preguntamos a Pablo sobre la naturaleza del Espíritu Santo, nos va a decir Pablo que él vino para controlar la obra de la carne y producir el fruto que es el amor. Y de repente se produce esta confusión de que, bueno, ¿cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Bueno, el Señor Jesús que presenta el Espíritu Santo dice que Él vendrá para dar testimonio de mí. Él no hablará de sí, dice. El Espíritu Santo no va a hablar de Él mismo, sino que va a hablar de mí. Y de mí va a dar testimonio. Fíjese. ¿Y qué testimonio va a dar? De la relación de amor que hay entre el Padre y el Hijo. De esa relación nos va a dar testimonio, nos va a testificar. Cuando viene el Espíritu Santo, nos enseña a amar a Dios y al Hijo que Dios ama como a sí mismo. Sería imposible amar a Dios con el amor humano. Hay que tener el amor divino en nosotros y ese amor nos viene con Jesús. Por lo tanto, en las obras de Dios, el Espíritu Santo está entre Dios y su Hijo, facilitando su unidad perfecta. Y por eso la importancia del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, 16, 18 de Juan, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Se imagina que cuando estamos huérfanos, sin la posibilidad del Espíritu Santo, bueno, ninguno de nosotros podría perseverar en la fe, ninguno de nosotros podría vivir santamente, ninguno de nosotros podría obedecer la Escritura, porque es el Espíritu Santo en nosotros quien testifica de Jesús y quien testifica de sus señales, sus prodigios y su obra. Mire lo que dice Hebreos 2:4. Y Dios testifica de ello con señales, con prodigios y derramamiento del Espíritu Santo. O sea, es Dios testificando, ¿no? Por lo tanto, las obras de Dios, el Espíritu Santo está entre Dios y su Hijo, facilitando su unidad perfecta. Y de igual manera, el Espíritu Santo está entre Jesús y nosotros, testificando, dando testimonio de que Jesús es el Señor y del reino de Dios en nuestra vida. Así que el plan divino y la herencia, por el nombre de Dios, por la gloria en su nombre y por su honor, Dios constituyó a su Hijo como heredero. Mire, aquí hay algo interesante. Trono, gloria y nombre, los tres son como sinónimos. La gloria es el trono y el trono está el nombre. Allí está el honor, la herencia. El Hijo está en el Padre. Era con el Padre desde antes de la eternidad, como dice Juan 1:1. Era con Dios y era Dios. Después de constituirlo como heredero, Dios creó el cielo para heredar la herencia de su Hijo, quien es heredero por el nombre de Dios. Qué interesante. Porque el Señor le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y fue lo que dijo el ángel, le llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados.
Por lo tanto, el nombre es el que recibe la gloria, que recibe el honor. Por eso Jesús dijo, Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Guárdalos en tu nombre. ¿Cuál nombre? El que tú me diste, o sea, en Jesús. Todos nosotros somos guardados en el nombre de Jesús y en ese nombre está la gloria y el honor de Dios. Por eso se nos pide que invoquemos el nombre de Jesús. Una, dos, 10, 1000 veces que invoquemos ese nombre. Invoquen mi nombre, porque en ese nombre hay gloria, hay honor, hay herencia. Invoquen mi nombre, el nombre glorioso. Ahora, más allá de la redención humana, la perspectiva limitada, toda la interpretación tradicional de la Biblia mira con la perspectiva de la historia de la salvación y la obra de la redención centrada en la caída del hombre. O sea, toda la mirada, ¿cierto? Está sobre la base de la caída del hombre. Ahora, esta visión no pone atención al diablo, quien rompe al hombre, quien corrompe al hombre, limitando el propósito de la venida de Jesús solo a la redención humana. O sea, pareciera que Jesús viene solo por razones de la redención o de la salvación del hombre. Pero si el propósito de Dios fuera solo salvar a los hombres, siendo omnipotente, salvaría el 100% de la humanidad y no un pequeño porcentaje. Si el propósito central de la venida de Jesús fuera solo salvación, entonces diríamos que Jesús perdió, pues, porque no se salvarán todos, se salvará un grupo pequeño. De hecho, Zacarías dice que se salvará un tercio de la tierra, de la humanidad. Entonces, si centramos con esta perspectiva limitada de pensar que Jesús viene solamente por la caída del hombre, entonces Jesús perdió, porque no salvará a todos los hombres. Muchos irán al infierno. Pero ¿cuál es el propósito principal de Dios? Es deshacer las obras del diablo, destruyéndolo al 100% y triunfando completamente sobre él. Hechos 10:38. ¿Cómo fue ungido Jesús con el Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo y andar haciendo bienes? ¿Mm? Para salvar al hombre, primero había que enfrentar a Satanás, quien tenía un derecho legal sobre el hombre desde el momento que se rinde ante la tentación en el Edén. El primer Adán falla, tiene que venir el segundo Adán a restaurar la caída del primer Adán. El primer Adán era alma viviente, pero el segundo Adán, Jesús, es espíritu vivificante. Mire qué diferencia. Por lo tanto, la creación del cielo, Dios crea un mundo espiritual, ¿cierto? De eso vamos a hablar después. Dios creó el cielo constituyendo al Hijo como heredero. El cielo es el mundo espiritual, más allá de lo que los cosmólogos pueden estudiar en el universo material visible. Más allá de lo cosmólogo. La diestra significa el lugar más amado de Dios. Dios dejó su nombre en el trono celestial para que el Hijo se sienta en ese lugar de máximo honor. Jesús asciende en la oración de Esteban, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Entonces, Jesús asciende, diestra del Padre no hay que entenderla como un punto de referencia, porque uno podría decir, bueno, si hay diestro también hay siniestro. No, diestra de Dios solamente el término significa posición de honor, lugar amado, lugar especial de Dios. Y este lugar especial se creó para su Hijo, para el Hijo encarnado.
Por lo tanto, la grandeza divina, Dios es mayor que el universo y más grande que el cielo. Él existe aunque no existiera el cielo, pues su ser trasciende toda la creación. Entonces, en el principio Dios. Juan 1:17 dice que Dios estaba en el seno del Padre. El seno del Padre es donde Dios ocupaba todo el espacio, si podríamos usar la expresión espacio, pero espacio todavía no había, pero Dios ocupaba todo, todo ocupaba a Dios. Y todo era Dios porque no existía nada más. Entonces dice el judaísmo que Dios hace una contracción, se contrae hacia adentro, como quien echa la guata para adentro y crea un espacio. Y en ese espacio crea el universo, ¿no? Crea el universo, primero crea el mundo espiritual, donde pone a los ángeles, y luego crea el universo, donde va a crear la Tierra, los planetas y todo lo que nosotros sabemos de eso. Ese mundo espiritual llamado cielo de los cielos de los cielos es la diestra de Dios, es el mundo espiritual, el reino de Dios, donde iremos a morar, donde Jesús ahora está, donde nadie más está, no hay nadie más. Aunque nosotros cuando la gente se muere en Cristo, lo mandamos al cielo, pero todavía no está en el cielo. Esa persona que muere en Cristo va al paraíso, que es la antesala del cielo. Todavía no hay nadie en el cielo, por eso Jesús va a venir a buscarnos para llevarnos a ese lugar donde fue a preparar morada. Ahí es el lugar de las moradas, el cielo, tercer cielo, el lugar especial de Dios, que es la herencia de su Hijo. ¿Mm? La herencia de su Hijo. En ese cielo glorioso de donde Esteban lo ve, sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, la grandeza de Dios es tremenda. O sea, el mundo espiritual es inmenso de grande. Si uno pudiera, no sé, a ver, comparar la Tierra con Júpiter. La Tierra es un puntito. Ese es el universo. Júpiter, que no sé cuántas veces es más grande que la Tierra en diámetro, sería como el mundo espiritual. El mundo espiritual es infinito de grande. Así que no se hagan problema, hay bastante espacio para estar ahí. Además, seremos cuerpos espirituales, ya no cuerpos carnales. Entonces, Dios existe aunque no existiera cielo. Dios no necesita el cielo, espacio para existir. Existe por sí mismo y no necesita, no requiere de nada más para su existencia. Por lo tanto, el Hijo sale ¿de dónde? Del seno del Padre. En el seno del Padre, salía con forma de siervo, muere en la cruz, resucita y asciende al trono. Este es el camino del plan. Sale del seno del Padre, sale como forma de siervo, porque se va a encarnar, muere en la cruz, resucita y asciende al trono. Para que el Hijo que está en el seno del Padre pueda entrar en el cielo, debe salir del seno paterno. En ese momento entra teniendo la forma de siervo, siendo la forma creada. Necesita vestirse de esta forma de siervo, que es el ser creado, como explica Hebreo 1, 1 al 4 y Filipenses 2, 5 al 11, que ustedes ya manejan y conocen esos versos. Ahora, el cumplimiento del plan eterno. El plan eterno, Dios creó el cielo antes de la eternidad, planteando desde entonces que su hijo se sentaría en el trono. ¿Mm? Recuerde que la palabra eternidad es una palabra teológica para indicar que no hay tiempo y espacio.
O sea, Dios es más eterno que la eternidad. No hay otra palabrita como para usar, ¿no? En el hebreo es Elión, que significa eterno, el eterno, ¿no? Adonai Elión, Dios eterno. Y aún también ese término en hebreo se queda chico para hablar de la eternidad de Dios. Dios es más eterno que la eternidad, por eso decimos así. Ahora, hace 2000 años, Jesús vino al mundo en el nombre del Padre, pues ese nombre es su herencia. 2000 años. Por eso la tendencia natural es pensar que Adán es antes que Jesús, porque Adán tiene 7000 años o más y Jesús hace 2000 años no más. Pero no nos olvidemos que Jesús estaba en el cielo antes que Adán fuera creado. Jesús era el verbo cuando estaba con el Padre, coexistía con el Padre, y cuando sale de el seno del Padre, se vuelve el Hijo, se vuelve el Hijo, y entra al universo a través del vientre de una mujer. Y por nacer en el vientre de una mujer, nace bajo la ley. Entonces, Jesús es antes que Adán. Pareciera que Adán era antes que Jesús. No, Jesús era antes. Por lo tanto, la glorificación del nombre que ha recibido el Hijo, el propósito de Cristo fue anunciar y hacer conocer el nombre del Padre en este mundo para glorificarlo. Después de su resurrección, Jesús ascendió y se sentó en el trono celestial, cumpliendo el plan divino establecido desde antes de la eternidad. O sea, la expresión en la cruz, consumado es, significa todo se ha cumplido al pie de la letra. O sea, el plan se cumplió de la manera como fue planificado desde la eternidad. El Hijo lo llevó a cabo, lo ejecutó hasta el último suspiro. Así que el Hijo eterno, el Hijo de Dios, tenía un plan de hacerse hombre, aunque el hombre no se perdiera, para que el hombre no se perdiera. Planeó desde antes de la eternidad para encarnarse. No es que de repente dice, bueno, la caída del hombre pilló a Dios. No, no, para nada. Esto estaba planificado desde antes, porque cuando se le da voluntad a un ser creado, siempre existe la posibilidad que se equivoque o se revele. Así somos los seres creados con voluntad. Así que nuestra imagen y semejanza es tomada del Hijo Eterno. El Hijo de Dios es la imagen de Dios que aparece solo cuando sale del seno del Padre. Si el Hijo de Dios no sale del seno del Padre, nunca, jamás hubiésemos conocido a Dios. No tendríamos idea de Él. No sabríamos nada de Él. Absolutamente nada. Porque el Hijo salió del seno del Padre y lo ha revelado. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. O sea, el Hijo es el único que puede dar a conocer a Dios porque vivió y estuvo con Él. Por medio de Él, el cielo fue creado y todas las cosas en Él fueron creadas. Él es antes de los cielos y de todas las cosas. Por lo tanto, el reino de su amado Hijo es el cielo, donde Él reina como primogénito de toda creación. Esta es la imagen de la forma de Dios. Forma divina, lo dice Filipenses 2:6, dice que Cristo es la forma de Dios, mientras que 2 Corintios 4:4 afirma que Él es la imagen de Dios. O sea, Cristo es la forma de Dios y a la vez la imagen de esa forma o la imagen de Dios. Hebreo 1:3 declara que Jesús es la imagen de la forma de Dios. Dios es espíritu, el cual no tiene imagen, pero el Hijo de Dios es la imagen visible de la forma divina invisible. O sea, podemos decir que Jesús visibilizó a Dios. El Dios que no se podía ver, que no había manera de verlo, el Hijo lo visibiliza.
lo hace ver. Por lo tanto, ese Dios que no lo podemos conocer solo con el Antiguo Testamento, solo con la ley, porque era un Dios abstracto, cuando el Hijo viene, lo da a conocer, lo muestra. Por eso le dice a Felipe, el que me ve a mí, la imagen, va a ver la forma de Dios. Ve a Dios. Yo y el Padre somos uno, somos iguales. Misma naturaleza, misma sustancia. Por eso, al ver al Hijo, ya se ha visto a Dios, porque es la imagen de la forma de Dios. Antes de verlo con nuestros ojos, el Hijo de Dios era con Dios, como imagen de la forma divina desde antes de la eternidad. Qué interesante, qué tremendo esto. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, esta imagen de la forma de Dios, es el Hijo del Hombre. No es hijo de los hombres, sino simplemente el hombre original. Nosotros somos semejantes de esta imagen original. O sea, Jesús es la imagen original del hombre, ¿no? Ese es el original, el molde original, el, el arquetipo. No es el prototipo es el primero de, el arquetipo es el molde, de donde sale todo lo demás. Por eso Jesús, para nosotros, no es un ser creado, como lo dicen los testigos de Jehová, sino que es el arquetipo, no es el prototipo. No es uno de tanto, es el molde sobre el cual el ser humano ha sido creado. Por lo tanto, Jesús es antes de Adán y no después de él. La semejanza y el original, mira, la semejanza de la imagen de Dios es persona. O sea, la semejanza de la imagen de Dios persona. ¿Quién es la semejanza del hombre? ¿Y quién es la imagen de Dios? Jesús. Por lo tanto, persona significa que vive y tiene vitalidad con el propósito de tener longevidad sin morir, manteniendo comunión con Dios. Y es lo que nos va a pasar a todos nosotros. Este cuerpo se va a morir, pero el espíritu va a vivir. Ahora, semejanza, somos la semejanza del Hijo del Hombre. ¿A quién nos parecemos nosotros? Al Hijo. Hace 2000 años pudimos confirmar que somos la semejanza de su Hijo, según Génesis 1:26. Fuimos creados conforme a la semejanza de su imagen. Y el verdadero Adán, nosotros no somos originales. Él es el original de la imagen y nosotros somos la semejanza, la réplica. La imagen es el arquetipo, la semejanza es el prototipo. Se suele pensar que el Adán del Edén es primero y Jesús posterior por ser llamado último Adán, pero en realidad Cristo es primero. La imagen es primero, la semejanza es después, aunque se nos apareció después. Por eso Génesis 2:26 dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es la imagen? Cristo, ya estaba. Y la semejanza es Adán, el ser creado, ¿no? El ser creado de la tierra, del polvo. Como Jesús no desciende de José, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo, entonces Jesús no fue creado del polvo de la tierra, como nosotros. Después de Adán, el espíritu de Adán se ramificó a todos nosotros. Todos tenemos el espíritu de Adán, y por eso Jesús muere en la cruz para solucionar el pecado de Adán. Ya nadie será condenado por el pecado de Adán, sino por negar a Jesús, por negar a Jesucristo. Por lo tanto, todos nosotros, descendientes de Adán, somos de la tierra y el polvo. Jesús no fue engendrado por hombre que haya puesto la semilla, el espermo. Por lo tanto, él fue engendrado por el Espíritu Santo, así que su cuerpo no era de polvo y tierra, por eso su cuerpo resucitó. Simplemente así. Él es primero, luego
nosotros. Así de simple o complejo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? ¿Simple o complejo? Creo que están mirando Netflix. Está más interesante Netflix que... No, está clarito, pastor. Hay que repasarlo, sí, para que se le quede a uno en la mente porque es como harta